Bueno, la actinomicosis es causada por varios actinomices. El más relevante es el actinomices israelí. Es parte de la flora comensal de la cavidad bucal que se vuelve patógena ingresando a los tejidos en determinadas situaciones clínicas. Hay formas clínicas distintas. Está la actinomicosis pulmonar, la intestinal y la cervicofacial, que es la forma más común y la que nos compete a nosotros. Esta enfermedad cursa con, digamos que al principio, pocas manifestaciones clínicas en lo que es respecto a la sintomatología de agudo. En general es una forma que cursa como más de manera subaguda o crónica. Genera obviamente un agrandamiento, una tumefacción en la región involucrada y se caracteriza por la formación de abscesos y fístulas únicas o múltiples que tienen la particularidad de que el material que exuda a través de la fístula es o tiene el aspecto de gránulos de color amarillento, que en realidad esto es patognomónico de la infección por actinomices y es muy importante la formación de estos gránulos incluso para lo que es el diagnóstico eh, histológico, histopatológico. Vamos a tener que plantear en la clínica diagnóstico diferencial con otras formas de infección que afectan al tejido celular, como por ejemplo la celulitis, que son polimicrobianas, y, eh, y el tratamiento en este caso es mucho más prolongado que en otro tipo de infecciones y que lo vamos a ver. En el territorio cervicofacial es muy común que el ingreso del germen se dé a través, por ejemplo, de las piezas dentarias que presentan caries, luego de algún trauma, de alguna lesión a nivel mucoso. No nos olvidemos que estos microorganismos son comensales en la cavidad bucal, son comensales en la orofaringe, es muy común que estén en las criptas amigdalinas también. Este es un caso clínico que ven acá, donde se observa la formación de un absceso, donde vemos también la presencia de una fístula. Si nosotros tocamos y palpamos, vamos a encontrar que no es blando, sino que presenta cierta firmeza a la palpación. Decimos que es leñoso. En general son formas subagudas o crónicas, que hace tiempo que el paciente está con esto, y vemos el exudado de ese color amarillento o en forma de gránulos amarillos tan característicos. Hoy decíamos que es importante plantear el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con las formas de celulitis crónicas o subagudas. Una de las cosas, digamos, más relevantes en el planteo del diagnóstico diferencial, obviamente, es la formación de fístulas, el contenido que nosotros vemos en esa fístula. Una cosa es cuando hay una celulitis crónica fistulosa, que obviamente va a exudar a través de la fístula el contenido cero purulento. Es un contenido que no es en forma de gránulos como en la actinomicosis, que es bien característico. Aún así, en algunos casos, obviamente que si bien planteamos el diagnóstico diferencial, la clínica a veces es difícil hacer el diagnóstico. Y además, más allá de que veamos los gránulos, el diagnóstico se hace en base a la punción aspiración con aguja fina o incluso en algunos casos a la biopsia de la zona o de la lesión que saquemos. Bueno, la histopatología de estas lesiones, ya sea de tejido blando o intraóseas, lo que se ve es una lesión de aspecto granulomatoso, con un área central abscedada. En general se ven polimorfos nucleares, se ven macrófagos, y lo que es bien característico es que la colonia bacteriana tiene un aspecto en lo que es la tinción con hematoxilina eosina, es más eosinofílico hacia la periferia y le da un aspecto de radiación
que es bien característico y que le da digamos, la descripción de rayos de sol. Esto es bien característico de la entidad. Una cosa que no dijimos anteriormente, hablamos de punción aspiración y hablamos de biopsia en algunos casos, obviamente que también para el diagnóstico se emplea el cultivo, ¿no? No mencionamos el tratamiento. El tratamiento de la actinomicosis obviamente va a estar en el caso clínico que vimos anteriormente, siempre hay que ir a buscar cuál es la puerta de entrada. En el caso de que sea y esté vinculado a una posible, digamos, puerta de entrada a nivel dentario, obviamente se trata de extraer, eliminar la pieza causal, pero el tratamiento es en base a antibiótico-terapia prolongada. Ha variado mucho la forma de tratamiento de la actinomicosis. Básicamente y generalmente se describía una administración prolongada de hasta un mes o dos de penicilina benzatínica, de procaína. Actualmente hay literatura que maneja el tratamiento en base a 6 u 8 semanas de administración de ácido de amoxicilina con clavulánico, por ejemplo. Hay distintos protocolos. Lo importante es la remisión de la sintomatología y obviamente también que no haya más exudado, ¿no? Y en general son tratamientos que son prolongados. Estamos hablando de más de 15 días, un mes, dependiendo del protocolo que sigamos y del tipo de antibiótico utilizado. Muchas veces se hace un tratamiento prolongado en base a penicilina benzatínica, pero luego se administra y se continúa vía oral, por ejemplo, 15 días más.